En la novela La belleza de las palabras, Mario Escobar relata la historia de Juan de Valdés, un gran escritor religioso y reformador español. Tras la persecución de la Inquisición, Juan huye a Roma y luego a Nápoles, donde, después de escribir el Diálogo del lenguaje y publicar otros libros, la sombra de la Inquisición lo amenaza nuevamente. Conoce más en www.lifeway.com y lee esta fascinante historia. Una de las exhortaciones más conocidas de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios es el llamado a que los creyentes no estemos unidos en yugo desigual con incrédulos. Sin embargo, hay diferentes formas en que los cristianos en nuestros días entienden y aplican esta exhortación bíblica. ¿A qué se refiere en verdad el apóstol Pablo cuando nos habla sobre esto? ¿Cómo debemos obedecer este mandato en la Biblia? Pues de esto hablaremos hoy con nuestro invitado especial, el pastor Josué Ortiz. Textos Fuera de Contexto es un podcast donde hablaremos sobre los temas difíciles de la Biblia, el ministerio y la vida cristiana que con frecuencia requieren de una mayor profundidad. ¡Bienvenidos! Bienvenido, Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola José, un gusto saludarte, siempre contento de estar aquí contigo y más aún por este invitado especial que nos llega desde México. Sí, hoy nos acompaña nuestro hermano Josué Ortiz. Él es pastor de la Iglesia Gracia Abundante en la Ciudad de México, doctor en predicación expositiva por The Masters Seminary, escritor frecuente en Coalición por el Evangelio y autor del libro El Rey y su Reino. Bienvenido, hermano. Es un gozo tenerte con nosotros para este episodio. ¿Qué tal, Josué, Pepe? Muy buenas tardes. Qué gusto tenerles aquí y estar con ustedes, más bien. Y gracias por la invitación, por considerarme. Es un verdadero privilegio pasar tiempo con ustedes dos. Sí, Josué, sabemos que tú tienes también tu podcast y ya nos estabas dando la bienvenida a nosotros, pero esta vez nos tocó darte la bienvenida a ti. Y ya tenemos la referencia general con respecto a tu ministerio, la iglesia hermosa que estás pastoreando, y también somos conocedores de tus dotes como predicador y como escritor. Sin embargo, déjame decirte algo, siempre nosotros nos preocupamos por saber un poco más acerca de las personas que nos acompañan desde el punto de vista personal. Y hace unos días, no sé, ayer o anteayer, yo vi una foto tuya en las redes donde aparecías jovencísimo al lado de la que después sería tu esposa. Así que cuéntanos un poco, porque sabemos que tu esposa no es mexicana. Entonces, ¿cómo es que se dio este romance? Y parece que tuvieras 12 años en la foto. Entonces, cuéntanos, ¿cuándo es que todo esto pasa? No estoy seguro cuál viste, pero bueno, sí, la verdad es que yo siempre tenía como que el deseo de joven de salir de México y de estudiar en Canadá o en los Estados Unidos. ¿Y por qué? No lo sé. Los misioneros que plantaron mi iglesia eran de Estados Unidos. Desde pequeño tuve esa exposición a la cultura norteamericana y bueno, pues yo creo que en mi juventud yo tenía ese deseo de salir y tener aventuras. Y fue así que llegué a los Estados Unidos, en la Florida. Estuve en una universidad cristiana, estudié administración de empresas. Y allí fue, y esto está muy interesante porque allí fue donde yo conocí a Rebeca, y la razón por la que yo la conocí es que ella tenía un insaciable deseo de pasar tiempo con los hispanos, con la cultura hispana, con la comida hispana. Ella había visitado diferentes países ya de joven, de preparatoria y demás, y le encantaba la cultura hispana. Entonces éramos grupos de 20, 30 chicos en la universidad, una universidad muy grande, y había venezolanos, peruanos, mexicanos, y siempre ella ahí en medio. La única rubia de todo el grupo estaba allí. Y ya hablaba un poco de español porque le gustaba y fue a estudiar a la universidad para ser maestra en español, la pedagogía en español, y le encantaba eso, y fue así como nos pudimos conocer y fue una verdadera bendición. Y ya, ¿y cómo la conquistó el mexicano a la señorita Blondie? Fíjate que cuando nos conocimos, realmente yo decía, no tengo ningún interés, ya andábamos cada quien por su lado. La única manera, Pepe, que la verdad fue ella me cautivó a mí, fue que salimos una tarde y le dije, ¿sabes qué? Para ayudarte, vamos a practicar el español y vas a hablar español todo el transcurso del viaje. Así íbamos a la playa.
y se la pasó a hablar español. O sea, cuando vi, me causó tanta ternura, me causó tanto atracción, o sea, fue como que abrió a una personalidad totalmente diferente que yo no la había visto y fue allí que yo dije, wow, esta jovencita la verdad es que ama a Dios, ama mi cultura, pues, ¿qué más estoy esperando? Es preciosa y así fue que nos empezamos a hablar más. A partir de ella empezamos una amistad mucho más íntima y eventualmente noviazgo y matrimonio. Y así fue como adquiriste la valentía para entonces venir años después a este podcast donde vamos a hablar de un texto muy controversial para muchos creyentes, hermano. Yo pensé que ibas a decir, y así fue como adquiriste la green card, que tantos hispanos quieren también, ¿no? Ok. Bueno, hermano, gracias por estar aquí, gracias por contarnos de tu historia y gracias por venir a este episodio sobre un texto bastante importante, precisamente cuando se habla de matrimonio y de noviazgo. El texto central de este episodio es 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. El pasaje dice así: no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Y es pensando en este texto que queremos empezar con la siguiente pregunta: ¿cuál es el contexto de este pasaje? ¿No? Porque este podcast buscamos entender cada texto de la Biblia, esos textos difíciles y controversiales, queremos entenderlo en su contexto original. Y antes de entrar en los detalles del pasaje, queríamos preguntarte cuál es el contexto. ¿Por qué Pablo está haciendo esta exhortación sobre el yugo desigual? ¿Qué puedes decirnos sobre eso, hermano? La carta de segunda a los Corintios es la carta más personal que Pablo escribió de sus 3 epístolas. O sea, es una carta totalmente de su ministerio, de sus sentimientos, incluso de su salud emocional. Así abre 2 Corintios capítulo 2, versículo 12, dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, o sea, iban muy bien las cosas. Dice Pablo: no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito mi hermano, y despidiéndome pues de ellos salí para Macedonia. Y es uno de los momentos más cúspides del ministerio de Pablo. Conocemos a Pablo como el predicador, el implantador de iglesias, pero literalmente está diciendo que por circunstancias con respecto a Tito en este caso, no pudo encontrarlo y entonces deja la iglesia que estaba abriendo puertas del Señor en Troas y se va. Es una carta completamente de sí mismo, de sus sentimientos, defendiendo su apostolado, explicando lo que pasó en la primera carta, cómo es que fue expulsado, cómo fue tratado, cómo ha sido avergonzado, cómo ha sido humillado y cómo a pesar de eso él continúa con un deseo de predicar el evangelio y de ser un ministro de Cristo que esté completamente orgulloso de su llamado. No se esconde. Él dice: sí, yo soy un apóstol y no soy apóstol como los otros que se llaman apóstoles, y está en un contexto, la carta de la 2 Corintios está en un contexto de total autoexplicación, autodefensa, hablar de lo que Dios ha hecho a través de su ministerio en un marco de sufrimiento, porque eso es lo que viene pasando desde 1 Corintios. Y hay una carta en medio de 1 y 2 Corintios que no tenemos y que él hace referencia constantemente, pero que nosotros creemos explica todavía más cómo lo expulsaron, cómo lo sacaron de Corintios a Pablo y le pidieron que se fuese de allí. Y esta carta está reconectando con esta iglesia que lo trató muy duramente en algún momento del ministerio de Pablo. Entonces, si ese es podríamos decir, el contexto amplio de la razón de esta carta, y coincido contigo de que se trata de una carta muy personal, y también el hecho de que los estudiosos hablan de una carta intermedia, ¿no? Yo creo que ambas cartas son muy apasionadas. Sin embargo, en medio de este reclamo personal, que es esta carta, donde el apóstol Pablo habla aún de sus credenciales, de un modo muy apasionado y también de un modo en donde él abre su corazón, aparece 2 Corintios 6:14. Entonces, ¿cómo valorarla dentro del contexto que tú nos mencionas? ¿Cuál es la intención, podríamos decir, ya de forma hermenéutica? ¿Cuál fue la intención principal de Pablo con sus primeros lectores con respecto a este pasaje? Sí, la idea aquí es, Pablo está poniendo una condición. Él dice: si hay reconciliación entre Dios y los hombres,
Y si somos embajadores de Cristo, que es lo que dice particularmente en el capítulo 5, somos embajadores de Cristo rogando al mundo, reconcíliense con Dios. Ese es el contexto inmediato. De nuevo, él está explicando de su apostolado. Capítulo 6, versículo 9 dice, somos tratados como desconocidos, o sea, los tratan mal. Dice, estamos entristecidos, nos tratan como pobres. Y al mismo tiempo él dice, pero bueno, tenemos gozo y aunque somos pobres, tenemos todo en el Señor. En ese contexto, él dice, pongamos una línea entre dónde estamos. Para mí, 2 Corintios 6 es el libro de Josué del Nuevo Testamento, cuando Josué dice, decidan hoy a quién están sirviendo. Si están sirviendo a los ídolos que sus padres sirvieron o están sirviendo al Dios verdadero, porque el Dios verdadero está pidiendo compromiso y a través de nosotros, Pablo se incluye allí, pero desde luego está hablando a la iglesia de los Corintios, dice, a través de nosotros, nuestra labor es proclamar que Cristo quiere que nos reconciliemos con Dios a través de su obra en la cruz. El llamado al autor original, que ustedes son embajadores de Cristo. Hoy es el día de salvación, dice Pablo en este capítulo. Hoy es el día en que ustedes pueden entender que las profecías se han cumplido y decidan si quieren acaso continuar con una relación cercana con otros ídolos, otros dioses. Entonces, hermano, en pocas palabras, ¿qué significa esta exhortación ahora ya en el versículo particular? ¿Qué significa eso del yugo desigual? ¿Y qué no significa? Porque entendemos por qué es importante. Vemos que Pablo está poniéndole las cosas muy claras a la iglesia en Corinto. O se entregan a Dios por completo o vuelven a la idolatría. No hay ninguna tercera opción. Pero este pasaje, yugo desigual, ¿qué quiere decir entonces? ¿Puedes, en pocas palabras, resumir el significado de este texto tan potente como mencionas? Es un texto súper potente que tiene una sola interpretación y sin embargo muchas aplicaciones. Yo creo que la aplicación más común que tenemos de este texto es el matrimonio. Es lo que los pastores generalmente les decimos a las personas, no se casen con un incrédulo. Y ahorita podemos hablar un poquito más de esto. Es una aplicación que es correcta, es muy apropiada y es congruente con el resto de la narrativa bíblica. Pero cuando Pablo está hablando acerca de no casar, de no tener, perdón, no tener una relación con incrédulos, un yugo desigual con incrédulos, nos tenemos que preguntar si hasta este momento Pablo ha mencionado algo acerca del matrimonio, algo acerca de lo que nosotros conoceríamos como el noviazgo, algo acerca de esposos y esposas. Y la respuesta es no. Hasta capítulo 6 de 2 Corintios no ha hablado absolutamente nada acerca de matrimonios. Sí nos ha hablado acerca de reconciliación entre Dios y los hombres, sí nos ha hablado de que somos embajadores de Cristo, sí nos ha hablado de que hoy es el día de salvación. Entonces, cuando Pablo está diciendo que hoy, que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, está hablando específicamente de una unión espiritual. Lo que está diciendo Pablo es que como creyentes ya no tenemos nada que hacer en eventos religiosos de otros dioses. Y lo que está haciendo Pablo es ocupar casi el lenguaje textual de Deuteronomio 22:10, cuando él dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Ese es el contexto de Pablo con el que está sacando esta orden. Y entonces, miles de años antes de que Pablo estuviese ministrando, Dios había dado esa regla de que en Israel no podías unir dos animales juntos, pero no tenía nada que ver con una separación espiritual en ese entonces. Estaba dando una regla agraria, así se araba la tierra en ese entonces. Pero Pablo ocupa esa ilustración para decirnos que como creyentes ya no podemos estar en una clase de unión religiosa con los incrédulos, tenemos toda clase de diferencia con ellos, tenemos toda clase de enseñanzas y pensamientos distintos con ellos y evidentemente en ese entonces lo que podemos leer del texto es que había una clase de sincretismo religioso donde era una ciudad altamente idólatra, Corinto, y que había templos y hacían toda clase de inmoralidades dentro de los templos, había orgías, prostituciones, borracheras dentro de esos templos y se hacía en el nombre de los dioses. Y entonces Pablo lo que está diciendo es, algunos de esos incrédulos se están infiltrando en las iglesias y peor todavía, están pidiendo a algunos creyentes que unan fuerzas con ellos y
hacer una clase de colaboración religiosa, amistades entre ellos o algún tipo de evento religioso. Y es por eso que Pablo les tiene que decir qué están haciendo con esa clase de individuos. No puede existir esa unión religiosa entre ustedes dos. Muchas gracias, hermano, por esa explicación. Creo que es bastante útil y práctica. Y obviamente, aunque esa es la aplicación principal del texto, ciertamente, como mencionas, es un pasaje con muchas aplicaciones. Y una de ellas suele ser el matrimonio y el noviazgo. Y más adelante vamos a hablar de las aplicaciones de este pasaje, pero quisiera preguntarte en este punto, ¿qué consejo pastoral darías a alguien que está en una relación de noviazgo o una relación matrimonial en yugo desigual? Porque aunque ese no es el punto principal y original del pasaje, muchas de las personas que van a escuchar este episodio de una vez están pensando en eso, en matrimonio y noviazgo, porque es lo que comúnmente se asocia con esta conversación acerca del yugo desigual. Entonces, antes de pasar a preguntas e inquietudes sobre otras aplicaciones de este texto, ¿qué consejos darías a un creyente que está en una relación íntima de yugo desigual? Claro, Josué, y de nuevo, o sea, cada texto tiene una sola interpretación, muchísimas aplicaciones, y el matrimonio es una de ellas. No hay unión más íntima que la del matrimonio. Entonces, si el principio es no podemos tener una relación íntima con otra persona para un evento religioso, la aplicación, claro que cabría decirle no puedes tener una relación de lo más íntima que es el matrimonio con un no creyente. Y allí entonces la pregunta que tú estás haciendo específicamente es un consejo pastoral a aquellos individuos que tienen un noviazgo o incluso ya tal vez en un matrimonio de yugo desigual. En la clase de noviazgo, bueno, cuando tú estás en una relación de cortejamiento hacia una persona, nosotros tenemos que ver que de manera natural el ser humano es egoísta, el ser humano piensa en sí mismo nada más. Y cuando nosotros estamos buscando una relación con una persona que no es creyente, e incluso con los que son creyentes también, tenemos que entender esa tendencia. Yo de manera natural soy egoísta, pienso en mí nada más. Yo creo que una persona que está en una relación de noviazgo con una persona que no es creyente, si ocupase justamente, y ve cómo se aplica perfectamente aquí, dice, 2 Corintios 5, el texto antes dice que nosotros somos embajadores y que tenemos que rogar a las personas que se reconcilien con Dios. A esa persona con la que estás saliendo, tú tienes que rogarle que se reconcilie con Dios. Y si esa persona dice, no, yo no quiero reconciliarme con Dios, yo no creo en tu Dios, entonces aplica valga la redundancia, la aplicación de 2 Corintios 6, cuando dice entonces no tengan una relación cercana con alguien que tiene totalmente fines diversos, diferentes, contrarios a lo que ustedes creen. Una persona que ya está casada con una persona inconversa, están en yugo desigual, entonces ahí aplica lo que Pedro dice, ¿no es cierto? Que las mujeres se sometan a sus maridos, aun cuando son incrédulos, y que con el poder de su testimonio o a través de su conducta van a ganar al marido. Y así mismo, en caso de que sea la mujer, el hombre casado con una mujer inconversa, así mismo trátenlas como brazos frágiles para que sus oraciones no sean estorbadas. Ahí particularmente haciendo la oración de salvación de su cónyuge. Y desde luego Pablo dice, si tu pareja que es inconversa no, en 1 Corintios 7, si tu pareja no es inconversa, no lo dejes, ¿ok? Entonces, ahí aplicaría la parte de influencia, evangelismo, amor al prójimo, compasión, muchísima paciencia. Muchas gracias, Josué. Yo creo que es definitivamente una excelente explicación pastoral de un versículo que realmente se ha convertido en tradicional con respecto a este tema, ¿no? Muchos lo consideran como únicamente referido al matrimonio o al noviazgo, y yo creo que está en la boca de muchos pastores y líderes, ¿no? En cuanto ven a su oveja que está encontrando por ahí un cabrito o una cabrita, e inmediatamente este texto sale a colación de una manera inmediata. Sin embargo, ahora yo quisiera entrar rápidamente, porque el tiempo nos gana, a lo que hemos denominado esta sección la patada voladora, en donde ponemos en aprietos al invitado, pero de una manera muy amistosa, por supuesto. Y con respecto a este texto, básicamente siempre la idea del yugo, aunque se aplica mucho al matrimonio, también se ha notado que en el pueblo evangélico es una invitación al aislacionismo total del creyente con respecto a sus relaciones con el mundo. Y también yo creo que es un pasaje un tanto que se ha usado también como un cierto insulto a aquella persona que no comparte nuestra fe.
Y en cierto sentido, por ejemplo, en esta doble dicotomía de justicia e iniquidad, luz y tinieblas, Cristo y Belial, un creyente con un incrédulo, se ha generado también el hecho de que se usa para una completa separación radical de cualquier contacto con el mundo. Tú lo escuchas, por ejemplo, en términos de personas que tienen negocios, por ejemplo, o aún de aceptar un empleo en una empresa o en un banco, porque consideran que eso no es de Dios porque es yugo desigual. ¿Cuál es tu respuesta a esa apreciación que, déjame decirte, es muy popular y que genera justamente muchos sentimientos encontrados, sentimientos de culpa? O a veces también hemos visto que las personas pierden la capacidad de poder entender cómo relacionarse con el mundo. ¿Es realmente una separación absoluta? ¿Tenemos que irnos a vivir al desierto? ¿Tenemos que entrar a un monasterio? ¿Solo las empresas válidas son las empresas que están formadas solo por cristianos? ¿Cómo respondemos a esta idea de aislacionismo total? La manera más sencilla, y no, obviamente esa no es la aplicación, esa no es la explicación, y mucho menos esa es la interpretación del texto. Pablo lo responde claramente, ¿no es cierto?, a los filipenses cuando les dice que nosotros tenemos que brillar como luminares en el mundo en medio de una generación maligna y perversa. Lo cual quiere decir que no podemos aislarnos, por el contrario, tenemos que salir. Necesitamos, y tengo que ser muy cuidadoso con esto, pero que necesitamos más creyentes mundanos. No mundanos en el sentido de la mundanalidad, pero sí mundanos en el sentido de que vayamos y creemos influencias evangelísticas de Dios, teológicas en nuestros alrededores. Y eso es totalmente imposible cuando nosotros nos aislamos de todo. Pablo no está diciendo que solamente puedes hacer negocios con cristianos. Pablo no está diciendo que solamente puedes tener eventos con cristianos, que debemos vivir aislados del resto del mundo, sino está de nuevo, está diciendo cualquier evento, programa que tenga como fin o como meta una adoración espiritual hacia alguien más, entonces no podemos asistir. No podemos asistir a un evento retiro espiritual para encontrar mi fuerza interior o para encontrar a Buda o para que vaya a un templo mormón y yo voy a adorar con esa persona, a un testigo de Jehová, qué sé yo. Esas son las cosas que Pablo está diciendo es imposible. De igual manera, algún tipo de educación teológica que vaya en contra de las doctrinas fundamentales de la Biblia, algún chi, alguna energía interior, un evento metafísico, oriental, qué sé yo. Él dice no tengan nada en común. Pero la pregunta que tú estás haciendo es, si lo aplicásemos así, iría contrario a todo lo que el Evangelio nos está diciendo. El Antiguo Testamento, Israel tenía que decir, vengan y vean, tienen que venir y tienen que ver. Y vemos a personajes como Ruth, que se acerca y dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. En el Nuevo Testamento es ahora, vayan y digan, vayan y expandan. Y tenemos que hacer eso alrededor de este mundo que está caído. Entonces, cuando mi jefe es un mormón, cuando mi compañero de trabajo que está al lado de mí es un testigo de Jehová o es un ateo, no significa que tengo que huir de allí, no puedo hablar con él, no puedo exhortarle, no puedo estar trabajando con él, no puedo recibir sus dineros si me está comprando algo o venderle algo si yo le estoy intercambiando un producto. Simplemente está hablando aquí de una unión espiritual de la cual los creyentes tenemos que restringirnos. Muchas gracias por toda esa explicación y cuando pienso en este tema pienso en lo muy amplio que es debido a la riqueza inmensa de la palabra de Dios. Pero ya para cerrar, hermano, quería preguntarte en conexión con eso último que mencionas, con el Evangelio. ¿Cómo el Evangelio debería moldear la forma en que entendemos este tema y la forma en que buscamos discernimiento a la hora de entablar relaciones? La pureza del Evangelio no permite que tengamos una relación íntima con alguien que odia el Evangelio, con alguien que rechaza el Evangelio. Y al mismo tiempo, eso no significa que no podemos amar a esa persona y que no podemos ser compasivos con esa persona. Tengo en mi mente tal vez algún padre que tenga a un hijo ateo. Tengo en mente a alguna persona que conozca a un familiar cercano, algún amigo que ha rechazado el Evangelio, que tal vez está en una secta, en ateísmo, qué sé yo, y que nuestra labor es, de nuevo, 2 Corintios 5, rogarle a esa persona que se reconcilie con Dios.
reconcíliense con Dios. Esa es nuestra labor. Dios hace el resto. Yo no voy a convencerlo, yo no voy a persuadirlo. Esa es la labor del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, de nuevo, no son verdades que se excluyen una con la otra. Al mismo tiempo, yo quiero tener cuidado en la pureza de mi evangelio y en la aplicación del evangelio en mi propia vida para no tener un yugo desigual con los incrédulos, con aquellas personas que odian aquello que yo tanto amo, que odian a aquel a quien yo tanto adoro. Y no puede haber una clase de relación cercana allí. Entonces, son dos verdades que no se excluyen mutuamente, sino que se complementan y que muestra, por un lado, y que es exactamente lo que el Evangelio es, por un lado, el amor y la compasión de Dios, y por el otro, el juicio de Dios, al decir nosotros, ok, si hasta aquí tú quieres llegar, hasta aquí llegamos entonces. De aquí en adelante es tú y Dios. No hay un yugo contigo, no hay una cercanía, una intimidad contigo. Wow, hermano, muchas gracias por tu respuesta. En verdad que es tan importante entender este tema a la luz del Evangelio, porque podemos también caer en legalismo, en sentido de superioridad, de que yo soy superior a ti porque soy creyente. En realidad, todos somos pecadores que dependemos por completo de la gracia de Dios. Esa misma gracia demanda santidad de nosotros y al mismo tiempo demanda compasión hacia los demás. Entonces, aprecio mucho sus palabras, hermano, y estoy seguro de que este episodio va a ser de bendición para muchas personas. Lo ha sido para mí. Muchas gracias por estar aquí, Josué. Gracias a ti, Josué. Gracias a ti, Pepe, por invitarme. Por supuesto, José, y realmente estamos agradecidos. Siempre tratamos de buscar estos textos fuera de contexto que el pueblo de Dios aplica y usa de muchas maneras distintas, y a veces el gran problema es la interpretación. Y en este caso, como bien ya tú lo has señalado, no es necesario repetirlo, pero yo solamente quisiera añadir un punto. Si lo aplicáramos de manera aislacionista o de una manera legalista, como dice Josué, el apóstol Pablo estaría negando su propio ministerio, estaría negando su obra misionera, estaría negando el hecho de que así, él se hacía a todos todo para ganarlos para Cristo. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que hilar muy fino en esa interpretación que tú has dicho, que tiene que ver con la intimidad. El yugo marca una cercanía y una dirección. Y yo creo que ese es el gran llamado que está haciendo el apóstol Pablo. Y al usar estas dicotomías una detrás de otra, simplemente nos está mostrando la profundidad del dilema. El hecho de que nosotros en la dirección que vamos y la comunión que tenemos, la tenemos que tener fuertemente con aquellos que caminen en adoración al Dios verdadero conforme al Evangelio. Así que muy agradecidos por tus palabras, y también queremos recordarle a todos nuestros amigos que nos escuchan con frecuencia a poder escuchar el próximo episodio de Textos Fuera de Contexto. Así que con estas palabras despedimos este episodio y los esperamos la próxima vez.